Muy buenas tardes, amigos de mi bello Esparta. Esta tarde linda de diciembre nos hemos trasladado a San Juan Grande de Esparta en busca de un gran hombre. El día de ayer les adelanté, se publicaron algunas fotos de don Adrián López portugués. Se hizo un videito, pero hoy estamos porque hoy es, como quien dice, el plato fuerte. Estoy acá en esta parte, ¿cómo se llama San Juan aquí? San Juan Grande. San Juan Grande y en compañía de dos hijas de don Adrián. ¿Usted vos? Virginia López Rojas. Doña Virginia López y Jenny Rojas. Jenny Rojas. Jenny y Virginia, muchas gracias por recibirnos por el rato. Mira qué ganas tenía No, mami, muchas gracias. de que habláramos de don Adrián. Fíjese que don Adrián era muy amigo de mi padre, de mi familia, de Efraín Arroyo. Y tanto don Adrián iba al tejar como mi padre lo visitaba allá en Humo, en la finca. Ajá. Y tenían cosas en común como por ejemplo la agricultura Sí. y los bueyes, No, pues, que era algo muy grande para ellos. Muchas gracias. Aquí el personaje principal es el que está ausente, Sí, que es su totalmente. padre. Entonces, hoy vamos a hablar de don Adrián. Cuéntenos, primero que nada, ¿dónde nació don Adrián? ¿Dónde venía él? ¿Era espartano? ¿Quiénes eran sus padres? Papi nació, pues, creo que fue en San Mateo, ¿no? Si no me equivoco, sí, San Mateo nació. San Mateo, sí, mi abuelita era de San Mateo. Los dos eran de San Mateo. No, mi abuelito no. Mi abuelito era emigrante, emigrante nicaragüense. Era nicaragüense. Ajá. Y se casó con mi abuelita que era costarricense y de San Mateo. Entonces López, extranjero. López extranjero. Qué bien. Sí, mi abuelita era la portuguesa. ¿Usted se recuerda en la fecha de nacimiento, don Adrián? Sí, claro, 19 de enero, de febrero, perdón, de 1928. 1928. 1928. ¿Cuándo se estableció ahí? ¿Cuándo se casó? ¿Cuándo se fueron a vivir a...? Bueno, cuando mi abuelita pues se casó con mi abuelo, se vinieron para Esparza, Esparza. ¿sí? Y pues de ahí entiendo que toda la vida vivieron ahí en Humo. En Humo. Ujú. Toda la vida se vivió ahí y de ahí luego él se casó la primera vez y después pues Pero se unió quedó ahí. Se quedó ahí. se quedó ahí, nunca se fue como él Vivió en siempre. Esparta, sí. Él vivió en Esparza, pero nunca salió de acá de Esparza. Nunca. No. Y cuéntenos, ¿cuántos hijos tuvo don Adrián? Bueno, Bueno, con la propia esposa, la con primera, la primera tuvo esposa, 5. 5. 5, hijos. luego una hija Ujú. y luego nosotros 3. Con mi 9 mamá, hijos. 9 hijos tuvo papi. Una carretada, como decía mi abuelo. Eso, No Una se carretada de aguantó. una carretada, digo, sí. Un montón. Un montón. Sí. ¿Y nietos? ¿Cuántos puede decir que tiene don Adrián en este momento? Y ahí, De ahí, la verdad yo no sé. espere para ver, bueno, míos son 2. Después, por parte de la primera esposa, son 2 y 4, 6. 5, 6, tengo entendido. Son 6 por parte, sí, una, no, de La Rodrigo, de ¿cuántos? Marta. No, sí, no, Rodrigo tiene cuántos? Son 3. Ujú. Sí, yo creo que pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para mí son como 9. Y Oye. los hijos de la otra muchacha que vive en Esparza también. Sí, esa que tiene son varios. como 4 algo así. Dejó buena descendencia. Ah, sí. Sí. Me produjo, ¿ah? Qué bueno. Bien, ahora hablemos de la crianza de don Adrián, de su juventud. Se vivía en Humo y en esa época fue la época de auge de la agricultura en Esparta, ¿no? Donde todo el mundo producía, ¿no? Y la principal actividad era la agricultura. Él me imagino que se crió con su padre en las actividades agrícolas. Sí, el papá de papi murió cuando él era muy chiquito. Tenía como Papi tan 2 pequeño. años, algo así. Y mi abuelo murió de 50 años, muy joven murió él. ¿Y con quién se crió? Y con mi abuelita y el Ah. resto de los hermanos. Sí.
Y mi abuelita tuvo, ¿cuántos hijos? Un montón. ¿Y quién? Entonces la labor agrícola, ¿quién dirigía eso? Cuando eran Todos niños? los demás hermanos, los mayores, más que los todo. mayores, Siguieron trabajando porque en él la finca. era uno de los menores. Ah. Después de él, solo hay otro menor. Los mayores. Y eran la los abuelita que- era como la administradora de la jefe de la finca. Exactamente. Sí, María Portugués. Doña María Portugués. Ajá, María Qué Portugués. interesante, va. Sí, y el papi nos contaba que él desde muy chiquito trabajaba mucho en el campo con los hermanos, cortando arroz. Él me llegó a contar que por todo esto, bueno, antes no era nada de esto, ¿verdad? Sí, sí, Era sí. Aquí calles en San Juan. Ajá, y cortaban arroz, iban a Miramar a cortar arroz. Desde muy chiquito, me decían, viajaban bajo. ¿Y a dónde vendían esos productos? ¿Lo vendían o era No, solo yo para el creo consumo? que él trabajaba para alguien. Sí, sí, Pero no, esa yo ya no lo No, ya. recuerdo, sí. ¿Usted sí se acuerda? No. No. Ah, entonces, pero también tuvo ahí en la finquita, tenía ganado. Tenía una que otra vaquita Una ahí, no era que vaquita, tenía sí. mucho, pero más que todo para la leche Para el del gasto. consumo de la casa, el Ujú. gasto de la casa, sí. Ajá, sí. Yo estuve viendo en la foto que ustedes me facilitaron ayer que bueyes. Con bueno, ellos- Toda la vida trabajó con tuvo ellos. ella. Fue boyero todo el Sí. tiempo. Boyero, toda la Él vida. andaba arando y que andaba también. Como quien dice, él daba el servicio de tractor ahora, ¿va? Sí, El Sí, rompía- se lo buscaban para ir a arar, ¿verdad? Para ir a jalar. Madera. Leña, Ujú. sí, madera. Madera, tenía bueno, de carreta, tenía esa cureña La que cureña. montan, Ujú. sí. Él tenía el arado, todo eso lo tenía él. Todo eso. Entonces, él más que todo, como dijera, es, en el asunto con los bueyes y eso se dedica mucho tiempo Y a él eso. sembraba mucho en la casa, o sea, todo ¿Qué lo que sembraba? nos consumíamos lo sembraba, maíz, frijoles, yuca, todo, Pique, piquisque, cuadrados, bueno, es que de todo lo que... Sí, era la época de Esparta producía Sí, lo que se de- comía. exactamente, Ujú. Nosotros la verdad comíamos lo que se producía en la Sí. casa, todo, Y leche. todo. Leche de la vaquita que siempre, gracias a Dios siempre uno Ya, come una vaquita. Después, como dijera que, bueno, que yo me acuerdo que él venía a la feria del agricultor, Ajá. cuando era allá por la Por salida, el la Castañuela. Castañuela, ahí en esa. Ahí yo era una que yo lo acompañaba. mucho, ¿Vendía? ahí todo el tiempo. Claro, Ahí siempre. veníamos en carreta, salíamos de la casa 4:30 de la mañana con traía yuca, cuadrado, tiquisque. Que podría decirse que fue de los últimos productores, porque hoy usted va a la feria de agricultor de Esparta y no hay nada de Esparta. Ah, ¿no? Todo de afuera. Todo de afuera, sí. Los allá Yo eran me los acuerdo que sí, yo venía con él, yo estaba pequeña y yo era la que venía con él ayudando. Yo tenía como 4 años y mi hermana era un poquito más grande. Pues yo sí. me con nosotros unos 4 años, Y- a la otra. Y entonces siempre, que amanecer sábado era, ¿verdad? Sí, todos los sábados. Amanecer sábado era. Él dejaba Cargaba la en carretita. la tarde, en la noche listo todo y en la madrugada. En temporada de elotes, en Ujú. temporada Igual. de frijoles, Sí, lo que frijoles, sembraban. todo lo que sembraban. Íbamos ahí a la feria. Él y mi mamá sembraban de todo, porque en realidad éramos nosotros 4 los que Ujú. nos encargábamos de todo. Y pues yo estaba chiquitilla, mi hermana de Ahora frijoles solo de la olla, me imagino. Nada lo más. más. Cuéntenos algo, ¿tiene fotos de Sí, aquí esa hay época una- de Yo no sé, papi no trabajó. De la agricultura. Pito fue el que trabajó en el ferrocarril. Ah, Sí. pues papito, el hermano. Aquí hay unas fotos tan súper antiguas que eran. Ya deben de estar las carretas. Ajá. Estos eran todos los hermanos de. Le prometemos, amigos de Bella Parte, que esta foto la vamos a escanear y ustedes la van a tener, van a ver. Es qué belleza, montados en una carreta. ¿Ah? Estos Estos eran ya- todos los hermanos Ahí de mi está la papá. mamá. Esta es mamá. Ahí están, qué montón eran. Esta 3, es de 6, María. como. Bien, ahora hablemos de la crianza de don Adrián, de su juventud. Se vivía en Humo y en esa época fue la época de auge de la agricultura en Esparta, ¿no? Donde todo el mundo producía, ¿no? Y la principal actividad era la agricultura. Él me imagino que se crió con su padre en las actividades agrícolas. Sí, el papá de papi murió cuando él era muy chiquito. Tenía como Papi tan 2 pequeño. años, algo así, papá. Y mi abuelo murió de 50 años, muy joven murió él. ¿Y con quién se crió? Con mi abuelita y el Ah. resto de los hermanos. Sí.
Y mi abuelita tuvo, ¿cuántos hijos? Un montón. ¿Y quién? Entonces, la labor agrícola, ¿quién dirigía eso? Cuando eran Todos niños? los demás hermanos, los mayores, más que los todo. mayores, Siguieron trabajando porque en él la finca. era uno de los menores. Ah. Después de él, solo hay otro menor. Los mayores. Y eran la los abuelita que- era como la administradora de la jefe de la finca. Exactamente. Sí, María Portugués. Doña María Portugués. Ajá, María Qué Portugués. interesante, va. Sí, y el papi nos contaba que él desde muy chiquito trabajaba mucho en el campo con los hermanos, cortando arroz. Él me llegó a contar que por todo esto, bueno, antes no era nada de esto, Sí, ¿verdad? sí, Era sí. Aquí calles en San Juan. Ajá, y cortaban arroz, iban a Miramar a cortar arroz. Desde muy chiquito, me decían, viajaban bajo. ¿Y a dónde vendían esos productos? ¿Lo vendían o era No, solo yo para el creo consumo? que él trabajaba para alguien. Sí, sí, Pero no, esa yo ya no lo No, recuerdo, sí. ¿Usted se acuerda? No, no. 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 Ah, entonces, pero también tuvo ahí en la finquita, tenía ganado. Tenía una que otra vaquita Una ahí, no era que vaquita, tenía sí. mucho, pero más que todo para la leche Para el del gasto. consumo de la casa, el Ujú. gasto de la casa, sí. Ajá, sí. Yo estuve viendo Claro. en la foto que ustedes me facilitaron ayer que bueyes. Con bueno, ellos- Toda la vida con bueyes. tuvo ella. Fue boyero todo. Sí. Boyero, toda la Él vida. andaba arando y que andaba también. Como quien dice, él daba el servicio del tractor ahora, ¿va? Sí, Sí, Rompía- se lo buscaban para ir a arar, ¿verdad? Para ir a jalar. Madera. Leña, Ujú. sí, madera. Ahí Ah, tenía bueno, de carreta, tenía esa cureña La que cureña. montan, Ujú. sí. Él tenía el arado, todo eso lo tenía él. Todo eso. Entonces, él más que todo, como dijera, es, en el asunto con los bueyes y eso se dedica mucho tiempo Y a él eso. sembraba mucho en la casa, o sea, todo ¿Qué lo que sembraba? nos consumíamos lo sembraba, maíz, frijoles, yuca, todo, Y que tiquisque, cuadrados, bueno, es que de todo lo que... Sí, era época de Esparta producía Sí, lo que se de- comía. exactamente, Ujú. nosotros la verdad comíamos lo que se producía en la Sí. casa. Todo, Y leche. Leche La de la vaquita que siempre, gracias a Dios siempre uno Ya, una vaquita. Después, como dijera que, bueno, que yo me acuerdo que él venía a la feria del agricultor, Ajá. cuando era allá por la Por salida, el la Castañuela. Castañuela, ahí en esa. Ahí yo Ahí. era una que yo lo acompañaba. ¿Vendía? Ahí todo el tiempo. Claro, siempre. Veníamos en carreta, salíamos de la casa 4:30 de la mañana con traía yuca, cuadrados, tiquis, Te que... podría decirse que fue de los últimos productores, porque hoy usted va a la feria de agricultor de Esparta y no hay nada de Esparta. Ah, ¿no? Todo de afuera. Todo de afuera, sí. Don Adrián Yo era me Reyes. acuerdo que sí, yo venía con él, yo estaba pequeña y yo era la que venía con él ayudando. Yo tenía como 4 años y mi hermana era un poquito más grande. Yo Sí. con nosotros unos 4 años, Y- a la otra. Y entonces siempre, que amanecer sábado era, ¿verdad? Sí, todos los sábados. Amanecer sábado era. Él dejaba Cargaba la en carretita. la tarde, en la noche listo todo y en la madrugada. En temporada de elotes, en temporada Igual. de frijoles, Sí, frijoles, lo que todo, sembraban. todo lo que sembraban. Íbamos ahí a la feria. Él y mi mamá sembraban de todo, porque en realidad éramos nosotros 4 los que nos encargábamos de todo. Y pues yo estaba chiquitilla, mi hermana de Ahora frijoles solo de la olla, me imagino. Nada lo más. más. Cuéntanos algo, ¿tiene fotos de Sí, aquí hay esa una época foto. Mira, papi no trabajó. De la agricultura. Pito fue el que trabajó en el ferrocarril. Sí. Aquí hay unas fotos súper antiguas que eran. Ya te ven, están las carretas. Ajá. Estos eran todos los hermanos Le de. prometemos, amigos de Bella Esparta, que esta foto la vamos a escanear y ustedes la van a tener, van a ver. Qué belleza, montados en una carreta. ¿Ah? Estos Estos eran ya- todos los hermanos Ahí de mi está la papá. mamá. Esta es la mamá. Ahí están, qué montón eran, Esta 3, es de 6, María. como que... Estas fotos son un tesoro, ¿verdad? Claro que sí. Esta era la mamá de don Adrián. Y aquí hay una foto, Este era un tío del papá. una carreta tirada por bueyes. ¿Quién es ese niño que está en esta foto? Ay, Creo que eran sobrinos de Sobrinos. papi, creo, ¿verdad? O eran, porque esos no eran hijos, no. Qué buena idea, está paseando a los, Sí. a los chiquillos. Ajá. Sí, Sí, no. creo que eran hijos de tía Ela, me parece. Cuando en Esparta, en las calles, no se topaban Sí. las carretas. ¿Esta señora quién es? Mi abuelita, doña Abuelita. María y yo, chiquitita. Ella vivió con nosotros. Vean qué belleza, vean qué linda foto. ¿Ah? Esta es
Dice 1979. Imagínate. Tiene 46 años la foto. Nosotros nos criamos con mamita, le decíamos. Sí, a mi Aquí están, abuelita. eso, me acuerdo que cuando íbamos al aguacatal que llamábamos nosotros, Al era bajo. la finca dentro del bajo, había el aguacate. Y Julio del eso, entonces, 79. ujú. ¿Ah? Ustedes tienen aquí el tesoro familiar, que eso es lo que es, ¿verdad? Lo de Adriana de Caballo. Sí. O sea, no muchos tienen fotos de sus padres en esos tiempos, ¿verdad? Esta, la verdad es que no sé quién es. La verdad. Papi, Bueno, Sí, aquí, pero aquí, no aquí sé yo quién es la señora. me vuelvo loco, ¿ah? sí, Viendo tantas fotos. tantas Este fotos. era un tío, pero de familia de mi abuelo. ¿Tienen alguna anécdota en especial ustedes que ya hayan vivido con ellos en esas labores del campo? Un paseo a la poza, o trabajando, algo que De recuerden. cantidad. Cuéntenos, porque la gente Bueno, de Villa Esparta quiere oírlo, ¿ah? Me recuerdo una muy bonita cuando íbamos a recoger coyoles en temporada de ¿Allá en coyoles Humo? en Humo. Ajá. Íbamos a la finca de Caparrata, Sí. de Olman. Olman, sí, ahí Él nos cerquita. regalaba los coyoles y para las gallinas. Ya, ¿qué hora coyoles? Íbamos a recoger primero, Sí. era que verano y recogíamos que hasta 5 Sacos, sacos, ¿verdad? sacos, Sacados de coyoles para toda la temporada de invierno mantener las gallinas. gallinitas, sí. Después íbamos Y- con la carreta. sí, para el- digamos, un día nos íbamos todos, mi A mamá, recoger por los en potreros. ese tiempo no estaba mi hermano, el pequeño, solo mi hermana y yo, y papi y mami, nos íbamos desde tempranito en la mañana, mami alistaba las burritas y para irnos a recoger coyoles todo el día. Ya en la pura tarde veníamos de vuelta y el siguiente día, Para las generaciones modernas que no saben, una burrita no es que no es un burro de 4 patas, ¿verdad? no, Un gallito de comida. Un No, gallito no, ahí ellos cuadrado. estaban envueltos así. en Una tortilla. hoja de cuadrado. Claro, Lo más ese era rico de la el vida. burrito, una Eso, burrita. la burra, eso. Lo más rico que podía existir. Y después a quebrar coyoles, todo. Sí, ya después el siguiente día íbamos a recogerlos en la carreta. Y esa era la Jalada por ustedes. Sí, la felicidad de nosotras dos andar en Caramaja ahí. Nosotros nos criamos así. Sí, nosotros sí. nos criamos ahí con todo el campo, con todo. Esa fue la esparza donde nosotros nos creamos, la Sí. mayoría, la gente del campo, y que los gobiernos después nos robaron, Ujú, porque sí, destruyeron el totalmente, campo, ¿verdad? Totalmente. La esparza sencilla, la esparza humilde donde uno dormía y por dentro le ponían una piedra a la puerta o una... Un palo en la Una casa tira. era un palo cruzado, era lo que sostenía la puerta, Nada eso era más. todo. Sí, a mí le ponían una piedra y por el campo y llegamos, cuando salíamos a pasear los domingos, los sábados, entonces uno llegaba, empujaba nada, ¿verdad? Uno salía, o lo más que le amarraba una tira ahí, ahí Sí. cerraba la puerta. Sí. Engañado. Sí, sí. Cuéntenos otra anécdota, aparte de los coyoles. ¿Alguna vez les tocó qué? ¿A porrear frijoles? Ay, montones de veces. Montón de Sí. veces, Frijoles y... Sembrar. Sí, me acuerdo que una vez se le perdieron unos bueyes por un temporal. Me acuerdo que entonces, como yo era ella y la más grandecilla, entonces yo era la que me iba con él a andar por todas esas bajos del río, por Ok. las... A ¿cómo se llama? tocar con El río Esparta, ¿ah? Ujú, Sí. Río Esparta, todos los faldones del río que llama uno, todo eso a buscar los bueyes porque ahí nos encontraban. Pero fue un gran temporal ahí, ya, y agarraba uno de los matones. Y que con- se habían ido los bandidos de se habían perdido, no aparecían y nada que los encontramos. Después se fue por el lado de Mojón, por ese lado, y los encontró, me parece, si no estoy equivocada, por la finca que no sé si era de él, de Cucugalde. de Cuco, sí. No de Cuco, es del hermano, Sí. de No, Moncho sí. Galde. Ah, De bueno, por Moncho. ahí. La finca de Moncho. Por ahí se habían pasado. Allá llegando casi a Mojoncito. Sí. Los bueyes se habían pasado, habían cruzado el río y se habían pasado. Sí, es que es cerca. cerca, por detrás. Ujú. Entonces ya fue a traerlos. Sí. Yo me acuerdo, ese fue, bueno, fue un temporal, me acuerdo, pero fue tan lindo, tan lindo. Y algo- Era bueno. era la mejor psicología. Él era bueno ¿Y para qué- y eso. cuál era la no psicología? creas. ¿Una faja, una tabona o Una qué? tajona de cuero cruz y gracias a Cuco que las hacía. Mi papito, A copa de coco. Y el papito, hermano. mi tío, ellos, y papito le decía, no, Adriancito, Con eso no la dejen. no, es que no es para la Es que él yeguilla, decía- Es decía, para la yegua, es para la para la yegua. yeguilla. La La yegüilla. yeguilla era Las para yegüillas. nosotros. Eso. Pero
él las hacía, papito se las hacía y tome Adriancito, dice, él solo Adriancito, le decía, tome, aquí está la tajona, dice, pero no le pegue a la chiquita, le decía, pues, La hacía bailar. lo quería mucho, sí. Pero entonces, en una descuidada que papi se descuidaba de la tajona, no, en el piso, en la casa ya el piso era madera, y había una andija detrás de un mueble. La escondías Entonces ahí. nosotros, como traían la tajona y ves nueva, Pa. la tiramos debajo del Como yo era piso. la más chiquitilla, entonces yo me acostaba en el piso. Sí, y la La tiraba. revolía. Yo siempre, ahora ya vieja, le decía yo, papi, y me decía, nosotros le decíamos, oye, es que papi, usted sí nos pegaba. Sí, era bueno. Pero, Mentira, pero dice. tenía que jalarse alguna torta, Sí, porque, no, pero- por ejemplo, bueno. cuente, usted está contando el castigo, pero no, ¿qué hizo? No, ah? pero es Pero no que, si acaso, tal por vez ejemplo, uno, por no ejemplo. hacer caso, o por desobediente, tal Sí, vez. obediente, Porque yo normal. era mucho de andar sola en el monte y me iba y me perdía en el ¿Por monte. potreros? Sí, hasta que ya iba a anochecer. Solo por eso. Y hay veces sí, porque me decían, no vaya. Se iba a andar con... Inia no vaya. Parecía que hizo Inia- monte. Sí, ya no, yo solo en el A mí monte. me Dale, pegaban Ari. porque yo me iba de De mi- papito, de mi tío, y me quedaba con él conversando ahí. Yo iba ratos y me quedaba, él estaba trabajando ahí con las albardas y todo eso. Entonces ahí me quedaba yo con él, o me mandaban a hacer Pero no un le habías mandado. avisado a tu papá. No. Y él No, estaba preocupado, no, sí, obviamente. sí, pero mira, pues vivíamos cerquita. Es que él era así. Y nos mandaban, a mí me mandaban a hacer algún mandado. Y veces mi mamá decía, Jenny, vaya y Sendelela, que era la esposa de papito. Dígale que me mande unos huevos. Ya, pues eran unos huevos para el almuerzo. Ya, pero yo me quedaba Llegaban para la cena. Llegaban para la Ya, cena. para Y atrás. entonces cuando yo llegaba y el que me estaba esperando era papi, iba a meter unos chilillacitos ahí que me acuerdo bien, dijo. Y bailaba, la hacía bailar. Ah, como- No, llorar, porque yo soy buena para llorar. Esta sí, buena Las para aguanto. llorar. Ah, sí. yo, no, En yo cambio, lloraba. yo no, pues a mí me pegaba mucho porque yo no lloraba y él me decía, es que usted es muy soberbia y tiene que dejar ese orgullo. Toma. Entonces, me daba Le más, daba más. pero yo no lloraba, eso sí, me soltaba y allá en un palo me iba a encaramar a Sí. llorar. Y yo le decía, Llora el palo. Sí, de verdad. yo le decía, mire, usted sí que es tonta, le digo, Llore para que no lo Llore. peguen. papi, vea, yo apenas desde que ya yo veía que papi venía con la tajona en la mano, ya yo lloraba. Claro, para que Llorona. no- Me daba un claro. par de chileyacillos y ya me dejaba Sí, que ella, sí, porque sí. yo era muy llorona. Ah, pero esta condenilla que va. Ah, esa no. No, le yo daba no. la gana. 3. Y ya hablamos de que su papá se levantaba a las 4 de la mañana y ponía las emisoras, las rancheras y toda esa historia. Va muy bonita porque casi que todo es parte así, porque yo Sí. me quedé igual. ¿Y cómo eran por las noches? Cuéntenme. ¿Cómo eran? Porque ya era la hora de irse a dormir. Sí, ¿A qué hora se acostaban? las 7 era lo más. Sí, de la sí, noche ya era iba ya lo buscando más. el- No más. Porque no había luz. De Sí. hecho, la luz llegó cuando yo tenía como 9 años, 8 años. Llegó Sí, en los ahí. 70 pues. Sí, y 80 ya. 80. Y todo el tiempo fue con candela. Candela y Candela y canfinera. canfinera y esas, ¿cómo se Papi llaman? tenía unas Lamparillas lámparas de canfín. de canfín. Ajá. Sí. Sí, que les echaban canfín y usaban una bolsita. Una y la bolsita. encendieron con un fósforo. Ahí eso, Entonces sí no me había, acuerdo. no había tele, no había nada. electricidad, nada. Y para ir al servicio, porque el servicio era el hueco al Hueco. Ah, la arco, eléctrica, era sí. con un El San excusado, Roque. el excusado. El excusado, El excusado, sí, así Con un decíamos. San Roque iba uno, que era una lata de atún, de De sardina, sardina. le pegaba uno la candela y le pegaba un palito por la... Por detrás. Y para que el viento Entonces, no la para- apagara, entonces era la lata. Y ahí iba esa. por el excusado. Ah, sí, ese era el foco. Viendo a ver si bajaba una culebra. Eso, sí. Eso, mira. Y no era ahí cerquita, era ya como a los 50 metros. Cuénteme. Tampoco había que- Antes de irse a dormir, porque se acostaban temprano, yo sé que sí, se sentaban a escuchar historias de su papá, Sí. me imagino que sí. Más que todo cuando llegaba la familia. Sí. Cuando llegaba la familia, entonces se reunían todos así en el corredor, a como se Hacíamos ve como una esta, fogata. Ah, y aquí hay eso. una Ese- foto. ahí por detrás. Y tiene entonces un nos montón sentábamos de- y ellos empezaban a contar historias ahí. Sí. De antes, entonces ya, y ese montón de chiquillos eran, y los demás familiares, pero Ahí. sí contaban de ¿Recuerda la... alguna anécdota así, una Claro. historia que la haya de terror, de miedo? La de la carreta sin bueyes, de no había luz ni nada, ¿verdad? Ya uno la oía, de hecho uno la oía, yo la oía. ¿Usted donde escuchó la veía. carreta? Ah, no, yo la oí. Más de una vez. Cantidad de veces la oí. Claro, después de cantar. haberla escuchado tantas veces. Sí, ya uno se la imagina hasta la veía, digo. Y papi siempre la contaba. Entonces ¿no? bajaba por aquella cuesta, la carreta sin La bueyes. bajaba hasta el río, sí, venía de Chumical, venía. Venía de Chumical y Sí, bajaba. bajaba. Camino a Esparta. Sí,
y después Cuente. la carreta sin bueyes, los duendes. ¿También salieron los duendes ahí? Sí, bueno, pero esa sí es más cierta, porque yo sí los oí, ¿Usted esa es lo- verídica. ¿Usted los vio? Aunque digan que no existen, no los vi, Sí, pero los Yo oí. nunca los oí. Yo nunca Sí, los La- oí. esa fue con y la papi. perdieron, la perdieron. No, iba con papi, por Ujú. dicha no. Era un día como las 5 de la tarde, había una vaca que había parido. Estaba yo chiquitilla, como de 6 años, algo así, 5 o 6 años. Y entonces me fui con él, pues yo siempre andaba guindando de él, ¿verdad? Y me fui con él para el bajo. El bajo era un lugar donde estaban los aguacatales, y había una cepa de bambú, que ahí era de donde se oían los ruidos raros. Ahí se oían los ruidos. Sí, y Ah, que recuerdo... los duendes vivían en la cepa de bambú. Por lo general, sí. Y de ahí esta vez íbamos bajando, era como una pendientilla para llegar a donde estaban las vaquitas. Y empezamos a oír, y eso yo lo escuché, y que me diga que no, pues sí, pues no. No creo. No. Pues no, yo lo escuché y... ¿Cómo qué? Risas de Ajá. chiquitos, De sí, chiquillos de hablando, ¿verdad? chiquillos hablando y riendo, pero riendo, y papi me decía, quédese calladita, me decía, Ahí está. oiga. Porque usted se iba a Porque- buscar, se iban alejando y se Sí. iban alejando hasta que lo perdían. O sea, y como ahí era tan solo, o sea, era Sí, y ya y llegando aparte- al río allá, pero por el otro lado, y era ya Entonces usted casi llegó a escuchar anocheciendo. ahí la carreta bajando hasta el. Sí, hasta sí, y era escuchando por la duendes. calle. Yo lo Sí. escuchaba uno en la calle, sí, en la Sí. noche, ¿verdad? Y los duendes, sí, esa risa, claro, yo donde oí eso me le guindé a papi, porque ¿quién iba a andar ahí a esas horas, ya casi de noche? Y un poco chiquillo. Y en un bajo donde no había nadie, solo nosotros dos. Y entonces me dice, cállese, oiga los duendes. Y yo que iba aquí hasta que temblaba. Y agarraba el pantaloncillo de papi. Y yo, papi, pero vámonos, papi, vámonos. No, pues vamos a ver la vaca primero, me decía. Ahí hay que verlo. Sí, y ya nos fuimos, pero donde nos íbamos acercando y ya se fueron callando y callando, entonces empezaron a sonar como que quebraban platos, pero como que usted tira una vajilla ahí Sí, al claro. suelo. Y entonces, y nosotros calladitos, yo hasta que temblaba, ¿verdad? Y ya me dice papi, y ya, conforme llegamos donde estaba el ganado, ya se dejó de oír. ¿Y a usted? ¿Le asustó algo? No, a mí, yo soy sincera, a mí, yo nunca oí nada, nunca iba a ese bajo, como dicen, y yo andaba hasta sola, porque hay veces papi iba a trabajar y mami lo mandaba a uno a dejarle fresco. Por ahí de las 9, 8 y media, 9 decía Jenny, vaya y se dejarle fresco a su papá. Entonces ya me iba yo y yo iba y venía y yo nunca oí nada. Pero papi sí contaba, papi Sí. contaba ahí. Muchas eso. veces. ¿Y alguna vez ahí en ese bajo lo asustó algo? Sí, papi, bueno, es que en esa había una casa donde vivía mi bisabuela, era, ¿verdad? La bisabuela. La mamá de mamita era Jenny. La mamá. Sí, ahí vivió la mamá de De mi abuela. la abuela de papi. ¿Y qué le salió ahí? Y dice papi que una vez, estando él muchachillo, estaba joven, de ahí, no sé si ya estaba la otra casa más afuera, lo dejaron ahí solo, pero ahí vivía una hermana de él, ya tenía los chiquillos, ¿verdad? Y dice que bueno, él se quedó acostado, es que no recuerdo bien si fue que estaba ella o que llegaron o algo así. La cuestión fue que él estaba ahí y dice que él era temprano, ¿verdad? Y estaba solito en la casa esa y dice que él empezó a oír que caía algo en el techo y salió afuera y lo que había era arroz y las gallinas comiendo y llovía arroz. Llovía arroz. Llovía arroz, dice. Dice que eso a él le pareció súper raro porque todo estaba cubierto de árboles y ahí no... O sea, ¿y No quién había, no había más ¿y tata roja. quién iba a tirar arroz ahí? Y ya pelado. Sí, arroz y las gallinas comiéndose el arroz. Él siempre contaba esa anécdota y se fue una de las cosas extrañas que le pasaron ahí y muchas que le pasaron porque como vivían ahí, una vez me contó que les escondían la cobija. Les escondían la ¿Los cobija. duendes? Y una vez él que temblaba de frío y de nada la cobija. No jalaba aparecía la cobija. Porque dormía en Camones, tablones, camones, sí, de camones. tabla y con un saco de gangoche. Sí. Y estaban pequeños, jovencillos, dice. Y de nada la cobija.
Y nada, y la cobija cuando ya y lograron, ¿verdad?, encender una candela y ver para buscar la cobija guindando de las cerchas del techo. Y tampoco dice que nunca supieron quién subió las cobijas, era él y otro hermano de él. Nunca supieron quién subió las cobijas al techo. Y eso fueron anécdotas. Pero él no se contaba. achicopalaba, me imagino. No, él no. Él no le daba mente. No, nada. Y papi nunca fue como nervioso. No, Sí. No, mira que no, de noche, ¿verdad? Y todo por todo. Ay, cuando estaba joven, y hay muchachos que andaba. bueno, contaban que se venía, porque no era así como muy, Como era muy medio... Le gustaba el agüita Sí. de maíz. No, y le gustaba andar en los bailes y todo eso. Era ¿no? muy bailarín, También. bailaba muy lindo. Cuando estaba en... Estoy viendo una foto aquí. Cuando estaba aquí en ese salón que ves en Esparta. ¿El club social? No. El club, sí, el club viejo que llamaban. Sí, el club viejo, Ese, él estaba ahí. Sí, a él tenía sus amigos, ¿verdad? Que eran como de la verdad como más refinadillos, dijo. Lo estoy viendo en esta foto. Muy elegante. Sí, ¿No es? de ahí eso. ¿Se acuerdan cuándo fue esto? No, Sí, eso no, eso creo sí. que él me había dicho que fue como en los 50, en los años 50, algo así. Porque yo le pregunté varias veces. Está en un evento porque está Sí, está y entero. esa señora que iba ahí, bueno, había otra foto, pero creo que esa se me olvidó echarla. Donde se veía la señora, una señora de Esparza, creo que. Qué interesante, hay dos facetas de él aquí. El hombre, repito que lo puede enfocar. El hombre a caballo, el hombre de campo y el hombre de traje entero. ¿Ah? Sí, Es una persona que se movía También es el de los hijos de él. en esos ámbitos, aquí los niños en la casa. ¿no? Le prometemos que estas fotos yo se las voy a hacer llegar también, por si no se ve muy claro, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Pero ahí- sí, él contaba, como dijera, que se venía a Esparta y llegaba en las madrugadas, ¿verdad? Mamita era la que nos Mamita. contaba. Cuando Ah, joven. portado. Estaba Bueno, joven, sí, ya no Era le muy gustaba. bailarín, él Ah, hombre bailarín. había baile a San Rafael, a donde fuera, a San Jerónimo, donde fuera iba. Cuando ustedes salen de allá, ya, ¿el que vaya solito o ya vivían aquí? ¿Cómo fue la cosa? No, nosotros nos vinimos en el Todos 99, me vine yo 99. con ellos. Y no, allá no. ¿Se vinieron Yo para acá? Sí, para San Juan. San aquí. Juan. Y no, jamás. Yo siempre estuve Sí, con ella- ellos hasta el último Último. respiro. Sí, yo me casé y me vine para acá. Ya después, mi mamá padecía mucho las piernas, ella padecía la varices. Varios. Entonces, ¿se acuerda que la ambulancia no quería ir a traer allá y esta también, en vez de salir a trabajar, porque primero no estaba casada, ¿verdad? Ya queda Después ya se cuesta ahí. casó, sí. Entonces decidimos, ¿verdad?, vender allá y traernos para acá. Sí. Entonces se compró ahí, donde está la casita, aquí en San Juan, en Molejones. Bueno, bueno, sí, Sí, bueno. y ahí se le hizo la casa, ¿verdad? Mi esposo fue el que la hizo y se vinieron, pero cuando Virginia se vino, vinieron con todos ellos. Fuimos no, a no, traerlos yo todos. nunca Ellos los quedaron en dejé ningún momento solos, quedaron solos no. allá. Y ya para que vayamos aterrizando, Ujú. cuéntenos, esa es la parte triste, cuando don Adrián se enfermó, ¿qué pasó? Bueno, papi empezó a enfermarse como que cuando cumplió 90 años más o menos. 90 años, y no podía nada entonces. No, él murió de 93. Wow. Pero sí, ya venía años atrás, él padecía de Alzheimer Ujú. y demencia senil también. Pero eso lo fue deteriorando, ya empezó a que no podía hacer nada, porque él de 89, 90 años él andaba barriendo patios y todo, o sea, Sí, siempre andaba ahí fue haciendo todo. activo. Siempre fue activo. Y pero ya empezaba él a marearse mucho por el Alzheimer y todo, y los músculos que no le reaccionaban bien. Entonces se caía mucho, entonces ya hubo que obligarlo, porque él no quería. Nada médico. No, y obligarlo a que parara ya, Era quedito. que estuviera quieto, porque ya era casi diario irlo a recoger él se Patio. ponía a barrer, sí, y nada más yo oía, Ginia, venga, recójame, Higinia, venga, y atrás, y yo, papi, por Dios, y si yo no estoy, De Jupón. no, y juponcito, y yo iba y Mi lo, mamá no podía juntarlo sí, tampoco. yo mami, iba no, y me parecía lo mucho recogía,
y 5 minutos después estaba allá. Sí, sí. Pero daba yo la vuelta, ya él Usted tiene que estaba. ver un chilillado ahí, así como hacer con usted para que... O lo que Casi, cuando pero él no. estaba durmiendo todavía para irse de Se viaje. levantaba a Mi mamá se las había 5 de levantado. la mañana para ir a hacer, mientras que yo estuviera durmiendo para que no me diera cuenta. Pero igual me llamaba mi mamá, Genia, que su papá se cayó a las 6 de la mañana y yo le dije que no fuera. Le decía. Sí, eso es Sí, difícil, todas es las muy personas, difícil, ¿verdad? sí. Y hasta que llegó una noche, ¿verdad? Que fue que, Sí. yo no sé, se levantó, ¿verdad? Así como muy, bueno, como que no Sí, acataba o las sea, cosas, ¿verdad? ya Muy- la mente se le descontroló Se conectó. totalmente, Ujú. sí, y ya él se decía que no estaba en la casa, que lo lleváramos a la casa de él y Ya estaba perdido. sí, ya él Sí. se perdió Y totalmente la ya noción. otro día en la mañana ya no se levantó, ¿verdad? Que no, No. ya ahí agarró, cayó en cama, que ya ahí era en la cama así de ruedas. Bueno, pues como señalé yo ahí en la página, yo tuve el privilegio, tuve el privilegio de conocerlo, así como conocí a Caparratas, como conozco a Cuco Ugalde, que fueron hombres que hicieron grande nuestro cantón, que para algunos pasan desapercibidos, Sí, pero para mí no, y mi bella Esparta, esta página nace precisamente para exaltar ese tipo de personas que primero que nada, grandes trabajadores, sí, personas honestas, personas Muy decentes humilde. y humildes y que hay que decirlo así, pero desgraciadamente tanto la municipalidad, Ministerio de Cultura y cualquier otra institución pasa por alto como Ajá. si no existiera. Entonces, este reportaje es un homenaje a don Adrián López, que el pueblo Esparza, a los que no tuvieron esa dicha de conocerlo, sepan quién fue don Adrián López. Muchas gracias por recibirnos y esto lo van a conocer todos. Muchas gracias a usted Gracias más a bien ustedes. por haber tomado en cuenta a Papi, que para nosotros realmente es un gran honor que lo tomen en cuenta porque, como dice usted, son ya personas que nadie las conoció de estas nuevas generaciones, No. pero que los que lo conocimos y sabemos quién era, sabemos las grandes personas que eran en realidad. Lo humildes, los trabajadores, los serviciales, los Muy honestos, honrados. muy honrados, servicial. Papi estuvo toda la vida metido con lo que era de la iglesia también. De hecho, la iglesia de Humo, gran parte creo que se construyó gracias Un a... muralista. Era un- Totalmente, de hecho nosotros le decíamos que él era como el padre de Humo porque él iba todos los domingos, hacía las celebraciones para el pueblo, Daba catequesis. daba para la primera todas las comunión. catequesis de primera Y comunión. hasta limpiaba, me imagino, el tema. Todo. Y Todo lo hacía él. Él era el ¿cómo El que le llaman? monaguillo. Mayordomo, no sé qué, Sí, algo sí, así era. mayordomo. algo Ajá. así. Sí. Y los La iglesia. domingos, como el padre solo iba una vez al mes, él era el que se encargaba todos los domingos la celebración para Él hacía. todo el pueblo, ¿sí? Entonces en Humo, yo creo que él es muy querido porque todo el mundo lo conoció y creo que hasta las generaciones más nuevas que lo pudieron ver, lo conocieron a él. ¿sí? Pues, gloria eterna a don Adrián. Sí. Muchas gracias. No se olvide dejarnos sus comentarios, especialmente si lo conocieron, ¿verdad? Hasta pronto. Muchas gracias. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario, eso es un pobre en espíritu. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. Me gusta la gente simple,